¿Qué va a suceder en el caso de que venga el general Cienfuegos? Eso lo va a determinar la Fiscalía. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas. Nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. Ok, definitivamente no planeaba hacer este video, pero me veo con la necesidad de compartirles a ustedes, mis queridos seguidores, esta información, porque pienso que con esta acción, el Chapo podría volver a México. Si quieres saber todo detalle, no quites el video. No olvides compartir, comentar, suscribirte y activar la campanita. Te prometo que este video valdrá mucho la pena. Sin más agregar, continuemos. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán ha pedido a un juez de Nueva York se desestimen los cargos en su contra al considerar que fue extraditado de forma ilegal desde México. Si lo extraditaron, lo hicieron de manera ilegal. Joaquín Guzmán El Chapo has been extradited to the United States. Donde se le están violentando todas sus garantías. No es posible, ¿verdad?, que México permita esto en contra de un nacional. Il signore della messicano Joaquín El Chapo Guzmán è stato estradato. Con la acción del presidente de la República se abre una ventana para la repatriación del Chapo Guzmán. Nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. El video que acaban de ver en sus pantallas es solo un fragmento de lo que llama Andrés Manuel Las Mañaneras, una conferencia que ofrece el presidente mexicano todos los días, que tiene como fin informar los avances y dificultades que acontece el pueblo mexicano. Esta acción no es innovadora, ya que países como Uruguay, con Pepe Mujica, y Venezuela, con Nicolás Maduro, organizaban las mismas reuniones en distintos lapsos de tiempo. En mi opinión, una buena acción para evitar la tergiversación de ideas del presidente y su equipo. Por la mañana de aquel día, el tema más controversial era el desenlace inesperado y la repatriación de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien según sus abogados había ganado un juicio inexistente y con ello concluido con la vuelta de Cienfuegos al país mexicano. No era de esperarse que los ciudadanos de la República Mexicana e inclusive el propio equipo del Chapo Guzmán actuasen de manera ofensiva y concluyeran sus opiniones con un mensaje negativo en contra del proceso jurídico y penal de Salvador. Los disgustos y rabia de la mayoría de los usuarios tundieron las redes sociales e inclusive algunos se notaban confundidos. Para ser honestos, no veía tantos mensajes concordar desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con esto quiero aclarar que no, a pesar de ser un neófito en la política mexicana y tener una propia opinión fundamentada sobre el presidente, los comentarios que estás viendo en pantalla son los que se reflejan en la propia conferencia del canal de Andrés Manuel López Obrador. En su mayoría son negativos y parecen perder la esperanza con el presidente mexicano. Y la verdad es que lo entiendo. Gracias a estos años que he pasado con ustedes, investigando sobre algunos acontecimientos y de paso la historia del país, me he dado cuenta que México padece de un problema muy latente que hasta hoy en día se sigue fortaleciendo. A lo largo de la historia se han vivido injusticias que han dejado mal parado al pueblo mexicano, quitándoles lo que a ellos les pertenece para quedarse el pastel unos cuantos. Es por eso que comprendo y entiendo el enojo de la mayoría. Inclusive he defendido al presidente cuando ha tocado, pero esta vez es cuestión de analizarlo. ¿Recuerdan las primeras palabras que les dije al principio? Pues bien, antes de continuar con el caso Cienfuegos y analizar si las acciones impartidas por el gobierno mexicano son correctas o no, déjame mencionarte la acción que le permite al Chapo volver a México. Según José Luis González Mesa, abogado internacional del señor GL, el caso de Salvador Cienfuegos abrió una nueva oportunidad para el caso del Señor de las Montañas. Claro, todo depende de un factor muy importante y para comprender si esto es determinante o no, volvamos al principio. 20 de enero del 2017. Tras un año de permanecer en la cárcel del Altiplano, el Chapo Guzmán es extraditado de una manera poco inusual y debajo de los reflectores. En ese momento, poco se sabía de los materiales visuales que existían del traslado y extradición del señor Guzmán hacia los Estados Unidos. Sin embargo, debido a rumores y declaraciones de altos funcionarios americanos, el hecho se confirmó y fue noticia internacional que daría de qué hablar unas cuantas semanas. Era difícil asimilar al señor, quien habría librado muchas veces la ley en México y se había escapado 2 veces de una prisión de máxima seguridad, sentado en un estrado con jueces que decidirían sobre el futuro del capo. El hecho de que el señor Joaquín estuviese en esta situación opacaba una noticia muy importante. Los abogados de Joaquín Guzmán planifican su nueva estrategia, que en ese momento sería ignorada por los jueces neoyorquinos. El equipo sostenía que la extradición de Joaquín Guzmán lo era ilegal y por ende no podían adjudicar cargos a su cliente debido a esta terrible falta. Y sí, por si alguien no lo sabe, la extradición es considerada ilegal debido a que se rompieron varios procesos
Cienfuegos que se siguen en una extradición ordinaria, además de que el señor Joaquín Guzmán no había sido juzgado en México, país en donde prácticamente cometió la mayoría de los delitos que se le adjudican en Estados Unidos. Por ende, nunca se culminó ningún proceso legal que dictaminara su inocencia o culpabilidad en el país de origen. Así que si lo piensas, prácticamente fue llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos, violentando varios derechos humanos y rompiendo varios valores de la soberanía mexicana. De que sea cierto lo que están diciendo los medios que lo extraditaron, pues lo tuvieron que haber hecho de manera ilegal. De hecho, tiempo después, un tribunal mexicano ratificaría la ilegalidad de la extradición del Chapo. Enrique Peña Nieto, quien en el momento de la extradición del Chapo era el encargado del país, fue criticado y cuestionado por esas acciones. Sin embargo, poco le serviría al equipo del señor, debido a las diversas regresiones de tiempo que sufrió el juicio del siglo y los cambios de partido que México recibió, del cual AMLO se escudaba en la típica frase: esos son problemas del anterior sexenio. Claro, hasta ahora. Nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. Ahora, después de ver este fragmento, te pregunto, ¿acaso Joaquín Guzmán Loera no es un ciudadano mexicano? Un ciudadano del cual fueron violentados sus derechos. Un ciudadano que fue llevado en contra de su voluntad a una prisión y fue juzgado en el país americano. Un ciudadano que, al igual que Cienfuegos, alias El Padrino, fue acusado de narcotráfico. O quizás AMLO se refiere a cualquier mexicano que tuvo un alto rango en el ejército y además ocupó un cargo político. Un ciudadano mexicano que tiene influencias en el país. Un ciudadano que para él sea importante. ¿Cuál es la vara con la que se mide Andrés Manuel? ¿Cuáles son los criterios a cumplir para que te conviertas en ese ciudadano? ¿Cuáles son los requisitos que necesitas tener para ser Cienfuegos y librarte de la ley? ¿A quién necesitas llamar para que el presidente te contemple como un ciudadano? ¿O acaso se trata de una cuestión de influencias? No lo sé. Recuerda que la última palabra la tienes tú. Me encantaría saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que esta es la acción que repatriaría a El Chapo Guzmán? ¿Crees que es una cuestión de influencias? Recuerda, a nuestra comunidad le encanta debatir, pero siempre con el debido respeto que todos nos merecemos. Para culminar con este video, te dejaré con un clip donde el abogado del Chapo explica las acciones que tomará en contra del presidente Donald Trump para buscar la repatriación de Joaquín Guzmán. Yo sé que ya te expliqué una parte, pero él te explicará lo demás. Además de que en el link de la descripción estará la continuación de este video, en donde explicamos más a fondo la repatriación de Cienfuegos y por qué este afecta o beneficia al caso del Chapo Guzmán. Sin más que añadir, te dejo con el video de José Luis y te espero en la segunda parte. Adiós. Bye. Con la acción del presidente de la República se abre una ventana para la repatriación del Chapo Guzmán. Le vamos a mandar una carta, esperamos que se arrepienta, como en el caso de Cienfuegos, y que lo regrese. De lo contrario, el 21 de enero estaremos demandando al presidente Trump